Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el segundo domingo de Adviento y hoy leemos los 8 primeros versículos del Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que nos va a acompañar durante todo este año que ahora comenzamos, que llamamos el año B. La tradición nos dice que San Marcos fue discípulo de San Pedro y por lo tanto son los recuerdos, la catequesis de San Pedro, que fue testigo ocular de Jesús, que le acompañó, lo que vamos a escuchar en este relato. Se piensa que fue escrito en Roma hacia el año 70 y que estaba dirigido a una comunidad cristiana compuesta de cristianos que venían del paganismo, que no habían vivido nunca en Palestina. Comparado con los otros 3 evangelios, el de Marcos es muy concreto, es el relato de un hombre de pueblo lleno de detalles deliciosos. Pero no nos engañemos, porque San Marcos es también un teólogo que nos va dando el descubrimiento progresivo que va haciendo de Jesús San Pedro. En toda la primera parte del Evangelio veremos que todo el mundo se está preguntando ¿quién es Jesús? Jesús hace cosas y dice palabras que plantean preguntas, pero curiosamente, Jesús impone el secreto sobre su persona. Después, en la segunda parte de su vida pública, revela poco a poco el misterio de su persona. Y la geografía de Marcos también es de alguna manera teológica, en el sentido de que pone en valor Galilea, que es una tierra abierta, acogedora del mensaje de Jesús, por oposición a Jerusalén, que es la ciudad que rechaza a Jesús. Además, el mar de Galilea tiene un significado simbólico para Marcos, porque no olvidemos que San Pedro, pescador, conocía todos los detalles de ese lago. Y la orilla oeste es judía y la orilla este es pagana. Marcos, con insistencia, nos muestra que Jesús iba hacia los paganos, que inauguraba de esa manera la misión de la Iglesia a la que está dirigida este Evangelio. Finalmente, el Evangelio de Marcos es dramático. Hay 3 grupos humanos que son señalados. Primero, Jesús y sus discípulos, siempre juntos. Después, las multitudes que siguen a Jesús pero que no le comprenden. Y finalmente, los adversarios que desde el comienzo están espiando a Jesús y quieren poder condenarlo. Pues el Evangelio comienza. Este es el principio del Evangelio. Miren, la primera palabra del Evangelio según Marcos es la misma, y esto no es una casualidad, que la primera palabra de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y San Juan también utiliza la misma palabra al comienzo del prólogo de su Evangelio. En el comienzo, en el principio era el Verbo. San Mateo y San Lucas evocan esta realidad de un comienzo. Este fue el origen de Jesús. De esta manera, los 4 evangelistas nos sugieren que a través de Jesús el designio de Dios nos muestra un nuevo comienzo, una nueva creación. Y este tiempo de Adviento que estamos comenzando es también cada año para nosotros una ocasión de volver a empezar. Y sin embargo, nosotros siempre tenemos la tentación de quedarnos parados, quietos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de saber comenzar, que reavive en nosotros la esperanza. Comienzo de la buena noticia, del Evangelio. Estamos tan acostumbrados a esta palabra que traduce la palabra griega evangelion, donde viene la palabra evangelio. Pero esta palabra no significa un libro, una cosa, es la buena noticia. ¿Qué buena noticia? El reino de Dios que comienza en la persona de Jesús. La buena noticia es la resurrección, es la Pascua, es la victoria decisiva de la vida. Y la palabra lo encontramos también en el profeta Isaías, que anunciaba a los deportados el final de su exilio. Consuelen a mi pueblo, dice Yahvé. Díganle que su jornada ha terminado. Hablen al corazón de Jerusalén. Proclamen que su pecado ha sido perdonado. Sube a un alto cerro, tú que le llevas a Sion una buena nueva, una buena noticia. Ha de resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a las ciudades de Judá, aquí está su Dios, que viene. Pero, ¿es esta mi fe? Porque a veces nuestra fe es algo que vamos arrastrando con dificultades.
¿O nuestra fe es algo alegre? ¿Es una noticia buena, maravillosa? Pues este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Miren, desde la primera línea de su Evangelio, Marcos anuncia lo que va a ser el centro. Estos títulos de Jesús son la clave de todo el relato. Y nos vamos a encontrar al final, cuando un pagano reconozca a Jesús que está muriendo sobre la cruz y diga, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Es lo que se llama una inclusión semítica. Es un procedimiento literario que tienen los semitas para indicar el sentido profundo de un relato, que este relato queda todo entero incluido, eso se llama inclusión, entre dos palabras que se repiten, una al comienzo, Jesucristo, Hijo de Dios, y otro al final, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva, Yeshua. Es un nombre familiar que designa el carácter humano, histórico, terrestre del hombre de Nazaret. Cristo quiere decir en hebreo el ungido del Señor, Meshaya, de donde viene la palabra Mesías. Y este título indica que Jesús es aquel que todo Israel esperaba, el descendiente de David, el rey del reino de Dios. Hijo de Dios es un título que encontraremos todo su sentido en el momento de la resurrección. En el momento en el que Marcos escribía, los cristianos, por este término, Hijo de Dios, expresaban su profesión de fe en la divinidad de Jesús. Pues el Evangelio dice, en el libro del profeta Isaías está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y no es una casualidad tampoco que el Evangelio de San Marcos comience con una cita del Antiguo Testamento, para decirnos que Jesús no es un meteorito que nos llega de otro planeta, que estaba inscrito en la historia de un pueblo, que era el esperado, el anunciado, el preparado. La lectura del Antiguo Testamento que hacemos cada domingo nos va preparando. Los primeros cristianos a los que se dirigía Marcos leían la Escritura y la aplicaban a Jesús. ¿Y nosotros? Mire, muchas veces nos quejamos de que no encontramos a Dios, pero ¿ponemos los medios? ¿Qué hacemos para buscarlo? ¿Preparamos nosotros el camino del Señor? Pues este tiempo de Adviento podría ser un tiempo para retomar, por ejemplo, la lectura de la Biblia. Tomen un libro de la Biblia, preferentemente los Evangelios, y léanlos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. No pensemos que nos vamos a encontrar con Dios en Navidad, por ejemplo, sin preparar su venida, sin purificarnos, sin ese trabajo interior de convertirnos, de cambiar de vida. Juan Bautista no era fácil con los que le escuchaban. Él les decía, cambien totalmente de conducta, vuelvan. Es el sentido de la palabra metanoia, que traducimos por conversión, cambiar la mente, la mentalidad. ¿Ustedes hacían esto? Pues ahora hagan lo contrario. El mal que ustedes hacían, dejen de hacerlo. El bien que no hacen, pónganse a hacerlo. Es decir, cambien de vida. Esa es la conversión. Pues según se va acercando Navidad, los cristianos estamos invitados a recibir el sacramento de la reconciliación, la confesión, para el perdón de nuestros pecados. Y desde ahora podemos ya comenzar a prepararnos para hacer un paso serio, adulto, responsable. Y como esas multitudes que venían al Jordán, comencemos por reconocer nuestros pecados lúcidamente. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Este es el vestido típico de los hombres del desierto, de los beduinos. Pues cuando hablamos del desierto, las multitudes venían atraídas por Juan el Bautista
pero tenían que dejar un cierto mundo donde vivían para ir a otro mundo, el desierto. Retirarse al desierto es rechazar las cosas fáciles, el confort. El desierto es un lugar donde se pierde la vista, donde los caminos no están trazados. Es como una invitación a la aventura. El desierto es también el lugar de la soledad, del silencio. Y esta es una invitación a encontrarnos con nosotros mismos en nuestro interior. Es imposible ahí de distraerse, de refugiarse en cosas superficiales. La persona se encuentra cara a sí misma, despojada y desnuda. Y en este despojamiento y en este silencio, Dios va a hacerse escuchar. Aprovechemos este tiempo de Adviento para encontrar momentos de soledad, de encontrarnos con nosotros mismos, de no dejarnos distraer por la superficialidad. Y Juan Bautista proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan Bautista solo vino para introducirnos a otro, para anunciar a otro, ese uno que todavía no se le nombra, uno que viene, uno que es más poderoso que yo, uno que es más digno, aquel sobre el que se derrama el Espíritu Santo. Pues bien, si nosotros decidimos convertirnos, Dios no se quedará como espectador, Él también nos hará entrar en esa experiencia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.